Datos univariados, parte 2. Medidas de tendencia central para datos agrupados. Este ejemplo es el mismo que hicimos anteriormente, pero esta vez vamos a calcular la media aritmética, la mediana y la moda con la tabla ya construida anteriormente. Calcularemos la media aritmética para datos agrupados. Para eso necesitamos la columna de frecuencia absoluta y la marca de clase. Lo primero que debemos hacer es multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta. 20 por 40 es igual a 800. 30 por 67 es 2010. 40 por 143 es 5720. 50 por 180 es 9000. 60 por 270 es 16.200. 70 por 275 es igual a 19.250. Ya realizamos esta parte. Hicimos la multiplicación entre la marca de clase y la frecuencia absoluta. ¿Qué nos dice la fórmula? Que ahora debemos sumar esa multiplicación. Si hacemos la suma de todas esas columnas, nos da 52.980. Y la fórmula nos dice que además debemos dividirlo por el n, y el n, recuerden que es el número total de datos, se encuentra acá, 975. Por lo tanto, la media aritmética es 52.980 dividido 975. Y eso da aproximadamente 54,34. ¿Qué significa esto? Que la edad promedio de los pacientes que asisten al consultorio médico es de 54,34 años. La mediana de los datos agrupados se encuentra con la siguiente fórmula. Límite inferior del intervalo de la clase de la mediana, n dividido 2. El n es la cantidad de datos, menos el FI en mayúscula anterior. El FI es la frecuencia acumulada, pero debemos retroceder una casilla del intervalo anterior que contiene a esa mediana. F sub i en minúscula es la frecuencia absoluta de la clase mediana y la A es la amplitud de ese intervalo de clase. Y bueno, el n dividido 2 es el total de datos dividido 2. Ahora llevemos esta fórmula a nuestro ejemplo. Para calcular la mediana de los datos necesitamos las columnas de frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada. Ocuparemos la fórmula para encontrar esa mediana. Lo primero que debemos hacer es dividir todos los datos, que son 975, dividirlos en 2. ¿Por qué en 2? Porque la mediana es el dato central. Si ordenamos todos los datos y el dato central está ahí, por eso se divide en 2. Una parte y otra parte. El valor que nos da es 487,5. Ahora buscamos ese dato en la columna de frecuencia absoluta acumulada. Y eso es acá. ¿Por qué está ahí? Porque los valores mayores a 430 se encuentran en esa columna, hasta el valor 700. Y nosotros buscamos el valor 487,5. Así es que esa va a ser nuestra fila que nos va a indicar dónde está la mediana. ¿Qué quiere decir esto? Que la mediana va a estar entre 55 y 65 años. Pero no sabemos cuál es el dato exacto. Para
para encontrar cuál es la mediana de la edad, debemos utilizar la fórmula. Pero ya sabemos que está entre esos valores, entre 55 años y 65 años. Ahora utilizamos la fórmula. ¿Qué nos dice? LI. LI es el límite inferior del intervalo que nosotros vamos a ocupar. En este caso es 55 años. Ese es el límite inferior. Más, paréntesis, n dividido 2, que ya lo habíamos obtenido, que era 487,5, menos FI anterior. Si se fijan, nos dice en mayúscula. Eso quiere decir que necesitamos buscar la frecuencia absoluta, pero dice anterior. O sea, nos situamos en la casilla anterior. No es el número anterior, es la casilla anterior. En esa casilla va a estar el FI anterior. Y ese es el valor que colocamos acá, 430. Dividido por FI, que es nuestra frecuencia absoluta de nuestra fila que estamos ocupando, que es 270. Y eso está multiplicado por el A, que el A es la amplitud. ¿Qué es lo que es la amplitud? Es cuántos valores enteros o cuántos números hay entre el 55 y el 65. Vamos a ocupar números enteros, entonces hay 10 por 10. Ya tenemos casi listo nuestra fórmula. Ahora solamente debemos calcular 487,5 menos 430 dividido 270 por 10. Eso da 2,12, 96, 29, 63. Y la media aproximadamente nos da 57,13 años. Como habíamos dicho anteriormente, ese valor tenía que estar dentro de nuestro intervalo que ya habíamos encontrado, que era entre 55 y 65 años. Y efectivamente, nos dio un valor que sí está dentro de ese intervalo, 57,13 años. Entonces, ese es el valor de la mediana. La moda es el dato que más se repite. Para calcularla en datos agrupados, debemos utilizar esta fórmula que está acá. LI es el límite inferior del intervalo que vamos a buscar. FI es la frecuencia absoluta. FI menos 1 es la frecuencia absoluta, pero del intervalo anterior. O sea, debemos buscar la frecuencia absoluta y retroceder una casilla, y ese va a ser FI menos 1. Acá se repite FI, FI menos 1, FI, FI más 1. Acá nos dice que es la frecuencia absoluta del intervalo posterior al que vamos a encontrar. Y A es la amplitud del intervalo. Veamos ahora cuáles son esos datos en nuestro ejemplo. Para calcular la moda necesitamos la columna de frecuencia absoluta. Para calcular la moda, lo primero que debemos hacer es buscar en esta columna cuál es el dato mayor, porque la moda es el dato que más se repite. Si vemos, el dato mayor es el 275. Entonces la moda de la edad de nuestros pacientes, o la edad que más se repite, va a estar entre el 65 y 75 años. Pero ¿cuál va a ser el valor exacto? Debemos encontrarlo con la fórmula.
Para eso, ¿qué nos dice la fórmula? Necesitamos el límite inferior de nuestro intervalo que vamos a trabajar. Ya sabemos, por el caso anterior de la mediana, que el límite inferior de nuestro intervalo es el número menor, que en este caso es 65, y a eso vamos a sumar FI. FI es la frecuencia absoluta de nuestra casilla. En este caso es 275. ¿Qué más nos dice la fórmula? Que debemos restar FI menos 1. Si nos dice menos 1, quiere decir que debemos situarnos en la casilla anterior. Ojo, no es el número anterior, es la casilla anterior. Ahora sí, entonces retrocedemos una casilla. Ese va a ser FI menos 1, que es 270. ¿Qué más nos dice? Abajo se divide por FI, que ya sabemos que es 275, menos FI menos 1, o sea, ya lo habíamos encontrado, 270. Después nos dice la fórmula que debemos sumar FI es 275 menos, ahí nos dice el menos, FI más 1. ¿De dónde sacamos ese FI más 1? Es la casilla que viene después de FI. Pero si ustedes se dan cuenta, este FI llega hasta acá, ya no hay más casillas, porque el valor mayor es 75, ya no continúa. Por lo tanto, colocamos 0. Y todo eso está multiplicado por la amplitud, que son los datos que hay entre ese intervalo, entre 65 y 75, hay 10 números enteros, así es que esto sería 10. Y sacamos ese cálculo. 65 más 275 menos 270, eso es 5, dividido 275 menos 270, eso es 5, más 275 es 280. Y eso está multiplicado por 10. Y esto nos da 0, pues igual, 0,178571. 428, puse todos los números, después aproximo. Y eso aproximadamente nos da 65,18 años. La moda es 65,18 años. Recuerden que el dato que más se repite es la moda. En este caso, la cantidad mayor de personas está entre los 65 y los 75 años. Así es que la moda tiene que estar en esa edad. ¿Cuál es la edad exacta? Es 65,18 años. En resumen, las medidas de tendencia central de las edades de 975 pacientes que asisten a un consultorio médico en un mes, que fue nuestro ejemplo, en promedio la edad es de 54,34 años. En promedio digo porque eso representa la media aritmética. La mediana, que es el dato central, es de 57,13 años. Y la moda, que es el número que más se repite, es 65,18 años.